¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos, recibirlos una vez más en Desafíos, donde abordamos los grandes temas de la realidad política nacional y de Centroamérica. Pero en esta etapa, en esta etapa de transición que se está viviendo, donde ya hemos conocido prácticamente la totalidad de los integrantes del gabinete del presidente electo Otto Pérez Molina, tenemos que hablar siempre de los temas económicos y financieros. Y por supuesto que AGEXPOR ha presentado una propuesta concreta para que el comercio exterior sea el gran detonador de la generación de empleos en el país. Y queremos comprender el porqué de esta propuesta, en qué se basan, cuáles son las cifras y aprovechar esa gran organización de distintos sectores que conforman la fuerza del comercio exterior en el país para que se pueda impulsar una verdadera política de desarrollo en el próximo gobierno. No se pierda porque esta noche vamos a hablar de temas muy interesantes y hay cosas y conclusiones que debemos escuchar. Bienvenidos. Con una población económicamente activa de cerca de 6 millones de personas y oportunidades muy altas en distintas áreas que pocos países tienen en el mundo, Guatemala está en la mejor posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, aprovechando el cambio de gobierno que en un mes ocurrirá. Este es parte del deseo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPOR, que hoy nos presenta parte de su propuesta económica para la nueva administración. AGEXPOR cree que uno de los grandes motores del desarrollo del país será la exportación de distintos productos y servicios que hoy ya prueban del gran potencial de Guatemala en asuntos que van desde el agro hasta el software. ¿Por dónde comenzar? Esta es la propuesta de uno de los sectores económicos más grandes e importantes del país y que ahora discutiremos en Desafíos. Qué interesante lo que acabamos de ver en este reportaje introductorio dentro del plan de desafíos de esta propuesta que ya hemos conocido en algunos rasgos interesantes, sobre todo en materia económica y financiera para el país con el presidente electo Otto Pérez Molina, pero tomando en cuenta un tema que hemos abordado en muchas oportunidades y es el comercio exterior como la gran fuente generadora de empleo y de crecimiento para el país. Hoy queremos conocer algunos datos interesantes aprovechando esta etapa de transición en esta coyuntura política que vive Guatemala. Por eso me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta noche, es la directora de competitividad de AGEXPOR, Fanny Estrada, a quien le doy la bienvenida. Fanny, gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, por invitarnos una vez más. Bienvenida, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Ya el presidente de la comisión SOFEX, Edgar Santos. Edgar, buenas noches. Muchas gracias, un placer. Bienvenido. Bueno, el tema es importante, están aprovechando los distintos sectores para plantear al gobierno y ya conociendo el gabinete cuáles serían los puntos importantes a dar. ¿Por dónde debería empezar el nuevo gobierno en un tema tan importante como el comercio exterior a tomar cartas en el asunto desde un inicio? Fanny, desde tu óptica. Bueno, Ricardo, tal vez lo primero que quisiera comentar es que estamos gratamente impresionados por lo que está ocurriendo en esta etapa de transición, que creo que es quizá una de las primeras veces que lo vemos. El nuevo gabinete que ha sido nombrado por el presidente, y tengo que referirme por supuesto a los temas que nosotros nos relacionamos, que la parte de comercio exterior y la parte económica, están sumamente activos. La verdad que uno los ve ya casi trabajando como que estuvieran en el puesto, o sea, han hecho una labor de familiarizarse con los temas, entrar en contacto con los sectores, analizar la tarea que van a estar, y eso pues nos llena de esperanza porque significa pues que no van a tomarse esos 6 meses que normalmente se toman para familiarizarse con los temas, ¿verdad? Entonces, cuando la gente espera respuesta, como no hay resultados en el corto plazo, la gente se decepciona y ahí comienza ya la bola de nieve. Muchas reuniones de trabajo ya muy concretas. Entonces, esto pues está permitiendo que los sectores que estamos involucrados en estas tareas podemos transmitir ya desde ahora, digamos, las cosas que hay que impulsar. En el caso del comercio exterior, que a mí me gusta siempre explicar que no es porque sea el comercio en sí mismo, ni porque el país tenga que generar más divisas, sino que el tema acá es que en Guatemala tenemos que generar más de 4 millones de puestos de trabajo, porque cada año hay 200,000 chicos que llegan a los 18 años y tienen que encontrar algo en que ocuparse para poder continuar con sus estudios o con sus estudios universitarios, por ejemplo. Y entonces la forma como los países pequeños, como en el caso de Guatemala, la única forma que pueden hacer eso es que la producción que se haga de Guatemala de 4 millones de puestos de trabajo, de personas empleadas, no es posible que el mercado interno lo absorba. Entonces hay una frase
que se usa mucho a nivel mundial, que dice país pequeño, alta dependencia del comercio internacional. Entonces, lo importante que estamos tratando de transmitir es que debe ya de superarse ese divorcio dentro de los que quieren las luchas sociales y por el otro lado los que generan producción y generan empleo, porque al final de cuentas es lo mismo. O sea, al generar empleo las personas pueden tener ingresos y con eso superar sus condiciones sociales, o sea, vivienda, alimentación, educación para sus hijos. Bueno, también es una cadena, pero en positivo, ¿verdad? Cómo funciona desde el punto de vista de la Comisión de SOFEX para explicarle un poco a la gente que nos está sintonizando dentro de esta gran familia de Agexport, cuál es la importancia que tiene SOFEX, cuál es la tarea concreta que se realiza y por qué se pueden generar tantas fuentes de trabajo a través de esto. Precisamente está demostrado en el sector de software y tecnología de información que está lleno de personal joven. Los 200,000 jóvenes que recién Fanny acaba de mencionar, la oportunidad importante de poder incluirse en el sector. Ahora que Guatemala ya está demostrado, como ustedes pueden ver en las páginas de la prensa, ven constantemente trabajos de personal que sepa computación, que sepa inglés. Hay formas y oportunidades para que se generen trabajo. Entonces, los jóvenes poderlo invertir y trabajando con el gobierno, uniendo el tema de la capacitación de cada uno de ellos, hay una onda expansiva para generar empleo. Precisamente platicábamos con uno de nuestros socios internacionales y nos decía, miren, si Guatemala se hubiera unido con la Academia del Gobierno hace 10 años, tenían el resultado mismo de Filipinas, de poder tener hasta 500,000 empleos en este sector. Ustedes, Fanny, solicitan como Agexport y tomando en cuenta resultados y datos que el comercio exterior sea tomado como una base estratégica, como un punto estratégico dentro de la plataforma de crecimiento al país. ¿Por qué lo dicen así tan categóricamente? Absolutamente. Y el comercio exterior entendido en su amplia dimensión, o sea, producir en Guatemala, que es un país que tiene todas las capacidades para hacerlo, enviarlo al exterior donde nuestra participación es ínfima. Nosotros a nivel mundial tenemos una participación muy pequeña, así que podemos aumentar, crecer todo lo que estamos haciendo, pero implica también el tema de atracción de inversiones. O sea, tenemos ya que en Guatemala avanzar en los sectores que nos han dado el éxito hasta ahora, con café, banano, azúcar, productos no tradicionales, vegetales, flores, plantas, la ropa, la industria de vestuario y textiles, los muebles, los camarones, la industria de servicios que inició muy recientemente, pero el país tiene que dar el salto a lo que en términos de comercio mundial se llaman los encadenamientos empresariales globales. Esto significa que hay que traer grandes empresas que están buscando colocar en otros países sus producciones, buscando sobrevivir también ellos, y traer ya los encadenamientos industriales. O sea, ¿por qué no se pueden en Guatemala ensamblar motocicletas? Bueno, de hecho ya se hace, ¿verdad? Pero aumentar eso, vehículos, ya ensamblamos tuk-tuks, pero podemos ensamblar, hacer partes para vehículos, productos farmacéuticos, equipos médicos de alta sensibilidad, como ya lo hace incluso Honduras, República Dominicana, que nos han sacado la delantera. Mencionaba, ahora que tuvimos la gran convención mundial de zonas francas aquí en Guatemala, nos decía... Que fue todo un éxito, hay que destacarlo. Afortunadamente, uno de los inversionistas decía, es que, ¿por qué tengo yo tanto interés en Guatemala? Este era un gran empresario hindú, porque aquí hay, decía, un tesoro. Cuando me dicen a mí que hay 200,000 jóvenes que llegan a los 18 años, eso es una mina, decía él, que no la encontramos en cualquier parte. Entonces, por eso es que yo estoy aquí en Guatemala. Ahora, lo que pasa es que viene, pues los encuentra y les hace falta una herramienta, que es el manejo del inglés, ¿verdad? Capacitación, de lo que vamos a hablar, qué tan competitivos somos, pero para poder entender esta onda expansiva de los empleos que se generan a través del comercio exterior, en una gráfica muy clara, en un ratito le vamos a explicar lo que esto significa y por qué Agexport propone al nuevo gobierno que uno de los puntos, una base estratégica para el crecimiento y desarrollo del país, sea justamente el desarrollo del comercio exterior, con todo el potencial que existe. Eso luego de la pausa, ya volvemos. ¿Cómo las exportaciones contribuyen a la generación de empleo? Es necesario, dice Agexport, que la vinculación entre eliminación de pobreza, generación de empleo, producción, competitividad y exportaciones sea comprendida por los involucrados en las políticas públicas, los que apoyan a los países para mejorar condiciones de vida, la sociedad civil, el propio empresario y los trabajadores para avanzar en la mejora de los índices de reducción de pobreza en Guatemala.
Gracias por seguir con nosotros, hablando de un tema fundamental esta noche para que usted pueda entender la real dimensión de lo que implica, de lo que significa el incentivar el comercio exterior para el país. Esta noche con nosotros Fanny Estrada, directora de competitividad, y también el presidente de la Comisión SOFEX, Edgar Santos. Recién Fanny y Edgar nos comentaba antes de la pausa que Guatemala, a pesar de que vamos dando números importantes de crecimiento año con año, sin embargo en el contexto internacional somos muy pequeños. De todas maneras, somos competitivos en lo que tenemos que ofrecer en materia intelectual, en materia de capacitación, de preparación de jóvenes, para realmente ser un polo también de atracción de inversiones, como surgió como conclusión dentro de las tantas en este encuentro de Zonas Francas. Precisamente nosotros estamos convencidos que Guatemala es la sede del talento digital. Esto ya hay varias evidencias que han logrado realizarlo y poder estudiarlo, y platicábamos en el evento de Zonas Francas con el encargado de Filipinas. Precisamente las marcas internacionales... Es un verdadero ejemplo a nivel mundial, claro, crecimiento, ¿verdad? Claro. Y desarrollo. Y precisamente me decía él, mira, estoy impresionado al venir al país de ver un grupo fuerte de marcas internacionales que se han colocado acá. Entonces, la evidencia de poder tener esas marcas internacionales que llegan al país y que generan empleo para los jóvenes es la evidencia de que Guatemala tiene ese talento. Precisamente la creación o la generación de tanto comunicación celular en Guatemala, tener esos más de 17 millones de celulares en el país y las soluciones de software que estamos generando para ello. Tú ya ves que hay varios bancos donde pueden hacer la consulta a través de internet, hacer un pago a través del celular, hacer consultas. Todas esas aplicaciones de software están hechas en Guatemala y son la evidencia de que hay capacidad técnica y talento joven para fortalecer esta sede del talento digital. Bueno, Fanny, para poder explicar realmente por qué decimos que debe ser una base estratégica el comercio exterior, vamos a ver la siguiente gráfica y con mucho gusto Fanny la va a explicar para entender un poquito más este concepto. Ahí aparece en pantalla y usted sígala con nosotros. ¿Qué nos dice esta gráfica, Fanny? Bueno, esto lo que significa es que a veces se piensa de que una fábrica que está involucrada en el comercio exterior y entendiéndose no solo lo que se manda al mundo, sino también lo que ya se vende localmente, porque hay mucha competitividad acá, es solo los empleos que genera esa fábrica, pero va muchísimo más allá, porque no solo es los que están fabricando los productos, sino son todos los empleados que están en la administración, todos los que están en las ventas y en la distribución, son los que llevan los productos hasta los puertos, los camiones, los aviones, los contenedores, los alimentos que estas personas conducen de aquí al puerto, también los proveedores de servicios a estas empresas, los que les entregan empaques, los que les entregan servicios de seguridad, vigilancia, jardinería. Pero además, todas estas tienen otros efectos que son como, por ejemplo, metros de construcción que se generan para nuevas oficinas, para edificios, agencias de viajes, hombres de negocios que llegan al país y que ocupan los hoteles, la energía eléctrica que se consume, el consumo de agua. En fin, es una serie de las personas que transportan a los trabajadores, digamos, desde sus lugares de origen, porque ya muchos de los trabajadores se ubican en las vecindades del municipio de Guatemala. Entonces, todo esto genera una onda expansiva muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y eso es la importancia, que entre más logremos producir, ya sea en bienes o en servicios, la corriente de arrastre. Y no digamos si hablamos de los encadenamientos rurales, por ejemplo, digamos, todas estas grandes cantidades que Guatemala está sacando hoy al mundo en materia de vegetales, frutas y artesanías, son producidas por comunidades y por grupos, aldeas, municipios completos de pequeños productores que a la vez abastecen y algunos que logran hacer sus negocios directamente. Entonces la onda expansiva, y eso trae un impacto económico. Imagínate a un municipio meterle 1000 empleos mensualmente, por ejemplo. Y de crecimiento sostenido, esa es la intención. Y la captación de impuestos que eso genera. No solo en IVA, sino en también otro tipo de impuestos que genera toda esta actividad económica. Y en el tema de TICs, ¿cómo estamos? Que es un tema que realmente es muy importante, que cada vez cobra más auge, que además aportaría mucho en el tema de productividad, en el tema de especialización en el recurso humano. ¿Cómo estamos a este nivel y qué se propone concretamente? Claro, precisamente nosotros trabajamos en la propuesta del talento digital y le dimos las propuestas a los dos candidatos presidenciales de la última vuelta.
platicábamos con ellos el efecto positivo que tiene, y para eso traemos estadísticas de varios países, por ejemplo, tanto la India como Filipinas, la onda expansiva que puede generar un trabajo en el sector de tecnología de información es entre 3 a 4 veces. Pues si tú te imaginas la computadora, el internet que requerís para poderlo colocar, el transporte que lleva esa persona, digamos, todo el tema de capacitación y todo lo que hay alrededor. Está demostrado en el sector, digamos, a nivel funcional, de que, por ejemplo, un bachiller que no es bilingüe tiene un sueldo mínimo. Un bachiller, digamos, que ya tiene inglés, tiene 2 sueldos mínimos por lo menos. Y con eso puede llegar a la universidad y comienza a estudiar computación y programación. Fácilmente en 2 años, 3 años llega a 3 a 4 sueldos mínimos. Claro. Entonces, ese tema de expertise que hay y la oportunidad que hay mundial, precisamente platicábamos con el presidente de la Cámara de Tecnología de Costa Rica y con el de Alemania, y ambos nos decían, mira, Costa Rica está en menos 8,000 recursos y Alemania está en menos 28,000 recursos. Entonces, la oportunidad de Guatemala, de todo este talento joven, cuando nos unamos al área de la universidad y poderlos tecnificar en el tema de computación y en inglés y en otro idioma, esta es la clave para hacer crecer en esos empleos. Y decimos, Fanny, como siempre, que es importante porque no nos estamos comparando con economías o con realidades diferentes. Hay muchos países que hoy por hoy han llegado hasta duplicar realmente sus ingresos y son países similares o hasta a veces en peores condiciones que Guatemala, y sin embargo han sobresalido en este campo, ¿no? Efectivamente, por eso es que nosotros estamos haciendo una propuesta muy concreta porque la vemos muy viable, que es duplicar los empleos y duplicar las exportaciones, de tal manera... Que suena como una gran quimera, pero sin embargo si se sigue el proceso es posible. No, y yendo paso por paso hemos hecho los números y hemos visto lo que podría aportar cada uno de los sectores. Y la propuesta tiene 3 pilares muy concretos. Uno es que afortunadamente en Guatemala existe una política de comercio exterior que comprende 2 pilares. Uno, que es todos los temas de competitividad, refiriéndonos a cómo podemos bajar los costos de la energía, los costos de transporte, eliminar todos esos procesos burocráticos que solo le suman los costos a los productos guatemaltecos. Y una vez abordados los temas de competitividad, continuar con el tema de las negociaciones comerciales, porque eso nos aseguran que tenemos el acceso abierto a los mercados, y por el otro lado, que quien venga a competir al mercado guatemalteco lo haga en condiciones correctas. Entonces, conociendo cuáles son los temas, los 3 pilares que pedimos es quién va a impulsar esto, quién va a ser el líder que va a dirigir esto. Hemos visto al ministro de Economía entrante, el licenciado Sergio de la Torre, muy entusiasmado. Es una persona que viene de la extracción empresarial, sí, y que conoce el tema de... está bastante claro de lo que significa generar empleos a través del comercio exterior. Entonces, hay un foro en Guatemala que se llama el Consejo Nacional de Promoción de las Exportaciones, CONAPEX, es mixto, tiene 25 años de funcionar. Ahí han surgido de ese consejo muchas cosas buenas, pero ahí es donde se tiene que impulsar toda esta tarea. Luego tiene que tener los órganos ejecutivos correspondientes, obviamente buena parte de esto le corresponde al Ministerio de Economía, pero también el Ministerio de Agricultura tiene roles importantes que jugar, y hay un programa, el Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, que tiene que ser fortalecido y maximizado. Bueno, luego es que ahora que hemos estado viendo que hacen todos los demás países, todos los países tienen incentivos. Si uno va a Estados Unidos o México, es increíble cómo atraen a los inversionistas para que se instalen ahí. Entonces ahí el Congreso tiene un rol que jugar. El Congreso tiene un rol que jugar en esa ley de los nuevos incentivos, acorde a los conceptos de la recaudación, porque estas actividades económicas se vuelven a la vez generadoras de impuestos. Entonces hay que crear estos incentivos. Lo que menos se puede hacer es descalificarlos, sino que hay que crearlos y ponerles las condiciones de cuántos impuestos se van a generar de estas actividades. Hacemos una pausa muy rapidito porque todavía hay muchos otros actores que están implicados en el Ministerio de Comunicaciones, la vicepresidencia y también el rol que debe cumplir a Gexport y la parte educativa que es básica. Eso luego de la pausa, esta noche en Desafíos. La propuesta de duplicar exportaciones y empleos que realiza Gexport pretende hacer ver que el impulso al comercio exterior a través de las inversiones y las exportaciones debe ser una prioridad, a la par de otras como la seguridad, la salud y la educación, y así mejorar los indicadores de pobreza y bienestar de los guatemaltecos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando esta noche del desarrollo de la oferta exportable. Fanny Estrada recién nos comentaba de quiénes son los involucrados directamente. Obviamente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, de todos los que integran CONAPEX, pero si vamos haciendo un desglose puntual, hay muchos otros actores que tienen una acción decidida. Nos habíamos quedado en el Congreso de la República. ¿Qué pasa con el Ministerio de Energía y Minas y con el Ministerio de Comunicaciones? ¿Qué rol juegan? Bueno, el Ministerio de Comunicaciones va a jugar un rol muy importante ahora que finalmente, afortunadamente y para suerte del país, se logró sacar la Ley de las Alianzas para el Desarrollo y este año ya quedó aprobado el reglamento. Ahorita pues en este momento lo que hay es que darles todo el impulso al surgimiento de la agencia que va a ejecutar todo esto para mejorar la infraestructura del país. En cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la encargada de canalizar con el programa de agregados comerciales en el exterior. Es la puerta de Guatemala, en eso se debe trabajar. Esa imagen, esa marca país, que tal vez después Edgar nos explica lo importante que esto es. Tenemos también el Ministerio de Agricultura, que poder certificar que en Guatemala los alimentos van completamente inocuos. Se ha pasado realmente muchas dificultades con este tema y ya el surgimiento del Instituto de la Fitosanidad y la Inocuidad del país es importante. El Ministerio de Trabajo con el tema que sabemos que hay mucha gente que no quiere oír de la flexibilidad laboral, pero estoy segura que quien no quiere oír del trabajo por hora, el trabajo a tiempo parcial es la persona que tiene un empleo, pero todos estos jóvenes que hemos estado mencionando, amas de casa, entonces el tema el trabajo a tiempo parcial es una cosa que el Congreso tiene que abordar. El Congreso tiene, que es otro, no solo el Ejecutivo, sino que el Congreso claro. Tiene, solo ya mencionamos la ley del Instituto de Inocuidad, elevar el nivel del CONAPEX también a la hora de... elevar el nivel del CONAPEX, la ley del trabajo a tiempo parcial, la ley para eficientar los puertos y aeropuertos, la aprobación del acuerdo de asociación con Europa, que es otro tema, el tema de qué vamos a hacer con el idioma inglés, vamos a agregar un año más a la secundaria solo para inglés y tecnología, o vamos a obligar a las universidades que los de primero y segundo año obligadamente hablen este idioma, qué hacer para que este recurso humano sea aprovechado. O sea, la tarea es ¿Vicepresidencia con el tema del CONCYT? Bueno, la vicepresidencia con el CONCYT y además vemos una vicepresidenta con bastante energía y creemos que con mucha posibilidad ella se puede volver una estrella para traer las inversiones al país, con esa fuerza, ese entusiasmo que tiene, ir a Europa, ir al Asia o a Estados Unidos, Canadá y traerse esos inversionistas y sentarlos en el país. Se necesita esa pasión, esa entrega y de la mano de un ministro de Economía entusiasta, creo que es una cosa que pinta bien. Antes de hablar del rol que va a cumplir AGEXPOR, porque vos has mencionado todas las instancias que deben trabajar en este desarrollo estratégico, pero AGEXPOR también tiene algo que hacer. ¿Por qué tan importante desarrollar esta marca país? ¿Y cómo nos proyectamos y nos mostramos a nivel internacional con este tema? Claro, precisamente uno de los temas, si te das cuenta, es que todos los países de Latinoamérica comienzan a competir internacionalmente. Entonces, lo importante es poder llegar al radar de esas inversiones que están a nivel internacional. ¿Cómo poder llegar a ese radar? O sea, hay un grupo de ferias especializadas donde yo llego a posicionar el país, llego a colocar una marca país. No nos interesa poder llegar a decir todas las empresas que han invertido en Guatemala, poder tener. Entonces, recién participamos en varios eventos donde tenían un pabellón de país, donde hay todo el tema, digamos, digital, hay un pabellón completo. Está el caso de Costa Rica, cuando llevaron a Intel, la misma vicepresidenta del país fue a hablar con el presidente de Intel a buscar las opciones para llevar Intel al país. Y eso le creó una marca país a Costa Rica increíble para poder llegar al foco de tecnología e información, que es un negocio de billones de dólares que podemos traer al país para estos jóvenes poder generarles oportunidades. Entonces la marca país, Guatemala Sede del Talento Digital, estamos trabajando en conjunto desde AGEXPOR hacia el Congreso, hacia PRONACOM con el Ministerio de Economía para poder posicionarlo internacionalmente. Bueno, como usted se da cuenta cuando hablamos de todos estos ejemplos internacionales, tanto la fuerza pública como la fuerza privada trabajando en conjunto y viendo al país realmente como una sola región para poder realmente mostrarla y atraer las inversiones como corresponde. Ya para concluir en este último minuto, ¿qué hace AGEXPOR? Ya mencionamos todos los organismos que intervienen en este tema. ¿Qué aporta y qué debe hacer AGEXPOR? Bueno, mira, en nuestro caso tenemos a los sectores muy organizados, con una disciplina de trabajo impresionante. La verdad que es un grupo de empresarios que uno se fascina estar cerca de ellos porque son esas personas que tienen en su corazón transformar a Guatemala con su trabajo,
con una dedicación, porque todo esto es puro trabajo voluntario, Claro. Ricardo. Y porque tenemos 19 sectores, es decir, unas agrícolas, otros son manufacturas, otros son pescados, lo que sea. Aquí tenemos a uno de nuestros líderes, que es Edgar, ¿verdad? Donde ellos han diseñado claramente dónde quieren ahora sus sectores, saben dónde están las Y a oportunidades. pesar de las universidades han crecido, y lo vemos Pero es que trabajan intensamente, Ricardo, y además tienen una disciplina que realmente es admirable, cómo planifican, dónde quieren ir, y lo que están pidiendo a todos los demás es que los apoyen en ese esfuerzo. Yo creo que en la medida en que los guatemaltecos que tienen la posibilidad de aportar algo están poniendo su esfuerzo y su pasión, seguro que podemos transformar este país y volverlo el país más rico de América Latina en su dimensión. Miren, las cosas que se vienen son tan increíbles y lo que decimos, lo que se afirma, lo que se comenta en este programa está probado, está corroborado. Cuando usted compartía con nosotros los testimonios de aquellos que participaban para el Galardón Nacional a la Exportación, donde veíamos gente que realmente desde una pequeña empresa hasta una gran empresa han crecido, han duplicado su producción, dan tanta fuente de trabajo, se proyectan mostrando la mejor cara de Guatemala al mundo. Las cosas sí se pueden hacer si hay voluntad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Han sido muy amables. Muchas gracias. Como siempre un gusto, y a usted que nos acompaña todos los días en bueno, no todos los días, todos los días en Viva la Mañana y una vez por semana en Desafíos, hablando de los grandes temas de la economía del país. Los veo la próxima semana. Buenas noches y saludo a la gente que nos ve en Estados Unidos.